hemos hecho sobre lo que vamos a ver a lo largo del módulo, vamos a ver la evaluación del aprendizaje del alumnado. Son una serie de conceptos que podemos aplicar a cualquier aspecto del currículum, sea el modelo que tengamos curricular. En nuestro caso es el modelo que se aplica a partir de la LOMLOE. Bien, a lo largo de este capítulo vamos a ver varias cosas. Primero, el concepto de evaluación y el concepto de calificación, no contrapuestos, pero sí complementarios. En segundo lugar, vamos a ver el concepto de alineación curricular. Para mí, como dije anteriormente, clave en la evaluación, para centrarnos luego en las evidencias que vamos a obtener de nuestro alumnado, los instrumentos y una serie de ejemplos de instrumentos que podemos utilizar en evaluación. Para mí, los más significativos. Espero que con esto tengamos una comprensión suficientemente corta, sintética, sobre estos aspectos que podéis ampliar nuevamente en el texto que se acompaña a este vídeo. Para comenzar, ¿qué concepto tenemos de evaluación? En este caso, de evaluación del aprendizaje. Pues la evaluación en sí mismo es un proceso que implica la identificación, recogida y análisis de información de los logros de nuestro alumnado con el fin de tomar una serie de decisiones para la mejora de ese aprendizaje. Este es el sentido de evaluación formativa. Sin embargo, estas decisiones se deben de tomar a partir de unos juicios de valor que se hacen en base a criterios. ¿Y cuáles son estos criterios en nuestro sistema educativo? Los criterios de evaluación, que son los que recogen, digamos, de manera más concreta, los objetivos de aprendizaje o las metas de aprendizaje que se buscan en un área o asignatura concreta. La calificación, por contra, no es que esté contrapuesta a la definición de evaluación, pero sí que añade un aspecto diferente, y es la asignación, usualmente, de números al logro, conducta que ha realizado un alumno durante un determinado proceso o en una actividad. Esto generalmente suele implicar también la clasificación de los alumnos en diferentes tramos de una escala que se divide. Por ejemplo, en nuestro sistema educativo tenemos el suspenso, el aprobado, el bien notable y el sobresaliente. Como veis, no son dos aspectos contrapuestos, pero sí que es cierto que muchas veces cuando se habla de evaluación educativa o evaluación de los aprendizajes, cuando vamos a centros educativos, lo único de lo que se habla es de la calificación. Y ahora voy a centrarme un poquito más en esto. Tengamos en cuenta que asignar un número a estos logros implica todo un proceso también. Nosotros partimos de una serie de aprendizajes que están definidos en nuestra área o asignatura, como he dicho anteriormente. Esto es lo que configura el dominio de evaluación, es decir, en lo que nos hemos de fijar, lo que deben de lograr los alumnos al finalizar un periodo formativo determinado, sea un nivel, sea un ciclo, sea una etapa, si son aspectos más generales o más amplios, como pueden ser los descriptores operativos de las competencias clave. Bien, sin embargo, nosotros durante ese periodo formativo muchas veces tenemos que decidir cómo muestrear trozos de ese aprendizaje. Imaginemos que es como un diseño muestral. Nosotros tenemos un universo de medida que es toda la población y obviamente no le vamos a preguntar a toda la población qué piensa sobre los problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, una encuesta de CIS, sino que preguntamos a un número determinado de personas. Con los aprendizajes nosotros hacemos lo mismo, sobre todo porque estamos limitados por tiempo. Lo que hacemos durante ese periodo formativo como docentes es muestrear esos aprendizajes a través de actividades que vamos proponiendo. Bien, eso ya implica un sesgo en la selección de las actividades, porque muchas veces podemos incluir solo actividades de un determinado tipo, de un determinado saber, o de conocimientos, o de destrezas, obviando otras partes de ese aprendizaje. Así que hay que estar atentos a ese posible sesgo que hagamos cuando planteemos las actividades basadas en aquellos aprendizajes que nos está indicando la normativa, en este caso, dentro de nuestra área o asignatura. Después de plantear estas actividades, nosotros lo que hacemos como docentes es valorarlas mediante instrumentos de evaluación y les asignamos una serie de números habitualmente. En el sistema educativo español parece que todo está determinado a que sea del 1 al 10. Ahora ya se ha eliminado con la LOMLOE, se mantiene en bachillerato. Sin embargo, aún tenemos esa mentalidad, ¿no?, de puntuar casi todas las realizaciones en base a esta escala que no deja de ser arbitraria. Y pensamos que un 5 es el mínimo nivel de competencia asignado. Esto debería ser así siempre, es decir, que cuando nosotros pongamos un 5 mediante un instrumento, a partir de una actividad que hemos valorado de un alumno determinado, ese 5 debería significar que para nosotros ese es el nivel mínimo de competencia que debe
lograr dentro de esa actividad. Bien, sin embargo, nosotros tenemos esas diferentes actividades a lo largo de ese periodo formativo y lo que hacemos es, en un trimestre, en una unidad didáctica, a lo largo de todo el curso, hacer diferentes operaciones matemáticas. ¿Verdad que se está complicando ya esto un poco? Excels maravillosos con ponderaciones y al final nos sale un 7,83 de calificación. Bien, eso al final nosotros inferimos a través de una escala que clasifica, esto es solo calificación, ¿vale?, que el alumno ha obtenido un rendimiento notable. Sin embargo, si lo comparamos con otro 7,83 o con otro 7,57, las diferencias serán muy leves en cuanto a rendimiento, en cuanto a calificación, y lo peor de todo es que si hacemos este proceso tal cual lo he explicado, no podremos dar un feedback adecuado porque no sabemos lo que significa esa medida respecto del dominio de evaluación. Lo que hacemos es inferir simplemente un nivel de logro sintético, pero perdemos la pista sobre lo que significa ese valor, es decir, lo que significa ese 7 respecto a ese dominio de aprendizaje. Bien, y de ahí hay una serie de conductas que se manifiestan en sesiones de evaluación y que implican un modo de ver la evaluación. Para evitar todo esto, en la siguiente infografía se explica un modelo de alineación. Para mí, la alineación es una clave muy importante de la evaluación porque le va a conferir especialmente validez en esas inferencias que nosotros vamos a hacer sobre el logro que han obtenido nuestros alumnos y alumnas. En esa infografía hay 3 partes. Partimos del currículo, que define una serie de aprendizajes o saberes. Esos saberes o aprendizajes se pueden clasificar en conocimientos, destrezas y actitudes. Habitualmente, en la banda de arriba, lo que se ha llamado evaluación tradicional en muchos manuales de evaluación educativa, especialmente de evaluación de los aprendizajes, habitualmente se evaluaba solo esa parte de conocimientos. Es lo que ha nutrido la evaluación tradicional, sin ser peyorativo este sentido de evaluación tradicional. Y lo más común era utilizar instrumentos como los cuestionarios, esas pruebas objetivas que durante muchos años se fueron utilizando y que nosotros hemos trasladado también a nuestro sistema educativo de otra manera diferente a donde nace este contexto de la evaluación tradicional, que es en el contexto anglosajón. Cuando en los currículos se van introduciendo nuevos aprendizajes que implican destrezas y actitudes, se va enriqueciendo todo esto, pero también se va complejizando el tema de la evaluación, de manera que estos nuevos aprendizajes requieren de evidencias que implican que el alumnado se implique en procesos, que realice una serie de destrezas o desempeños, que realice o que acabe por mostrar algún producto, que luego veremos. Son estas evidencias que posteriormente veremos y que clasificaremos. Bien, pues cuando entra este tipo de evaluación es lo que se ha denominado la corriente de evaluación alternativa. No tanto de evaluación auténtica, que tiene otro sentido, sino de evaluación alternativa a esta tradicional. Y aquí es donde empezaron a entrar en juego otra serie de instrumentos de valoración de los logros, como son las rúbricas, las listas de cotejo y las escalas de valoración fundamentalmente.